Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema para ustedes, busca su voluntad. Y cuando hablamos de buscar su voluntad, lo estamos escribiendo, y es la intención de destacarlo así, con letras mayúsculas, su de Dios. La voluntad de Dios, amigos, lo ponemos como frase, como expresión en nuestros labios, con bastante frecuencia, pero no con la misma frecuencia e intensidad. Buscamos caminar en su voluntad. Cuando nosotros, por lo general los humanos, y incluyo los cristianos también, decimos su voluntad, lo que estamos pensando más bien es que la voluntad nuestra se encuentre de una manera graciosa, de una manera magnífica y efectiva con la voluntad de Dios, y entonces vamos a estar contentos nosotros y va a estar Dios contento también. Pero su voluntad no necesariamente va en la misma dirección que la nuestra, y por lo general es así, pero no significa, amigos, que su voluntad no sea, como bien la describe San Pablo, buena, agradable y perfecta para nosotros. Así es que este es nuestro tema, busca su voluntad. En el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 6, lo dice de una manera directa: busca su voluntad en todo lo que hagas y te mostrará cuál camino tomar. Lo leo nuevamente: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Si ustedes notan, el orden de los factores aquí es sumamente importante. Habla de buscar la voluntad de Dios en lo que uno hace como primera cosa, como primera acción. ¿Y qué pasa, amigos, cuando usted y yo buscamos la voluntad de Dios? Entonces Dios interviene y Él nos muestra, al estar nosotros en ese intento, en esa deliberada búsqueda de su voluntad, entonces Él nos va a mostrar el camino que debemos seguir. Significa que Dios busca a aquellas personas en cuyo corazón está la voluntad de Dios. Y esas personas en cuyo corazón está la voluntad de Dios, al final terminan andando por el camino de Dios, por el sendero de Dios, por la voluntad divina. Es maravilloso esto, parece un tema de esos ya bastante sobado, ¿no es cierto? Un tema bastante en desgaste, pero sí hay algo que nunca, amigos, y escúchese bien, si hay algo que nunca va a pasar de moda, para usar una palabra, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre estará vigente como tema para nosotros los seres humanos. Mire en qué lamentable condición se encuentra el planeta. ¿Y sabe por qué? Porque nos hemos salido de la voluntad de Dios como administradores del planeta, y eso solo es consecuencia de habernos salido como individuos de la voluntad de Dios. Así es que este es un tema vigente, este es un tema sumamente pujante en lo que a Dios se refiere. Dios quiere que el ser humano conozca su voluntad y camine en su voluntad. Ahora, entonces, en consecuencia, la pregunta que viene es sumamente importante. ¿En qué consiste buscar la voluntad de Dios? Porque quizá me están escuchando personas que dicen, bueno, yo tengo en mi corazón buscar la voluntad de Dios, pero sinceramente también se preguntan, ¿y cómo lo hago, Pastor Peñalba? ¿Cómo busco la voluntad de Dios? ¿En qué consiste la voluntad de Dios? ¿Cómo hago yo de una manera precisa, de una manera puntual? ¿Cómo hago yo para buscar la voluntad de Dios? Pues amigo, amiga, si esta es su intención, este programa es para usted. Si esta no es su intención, usted solo mueve el botón y busque algún entretenimiento. Pero si usted está realmente pensando, Dios, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero andar en tus caminos, este tema es para usted. Entonces la pregunta, ¿en qué consiste buscar la voluntad de Dios? Primera respuesta, consiste en ponerla por sobre su propia voluntad, amigo, amiga. Eso significa que en la mente, en el corazón, debe haber ya una, yo diría, una anticipada decisión y actitud. La voluntad de Dios tiene que ir por sobre la mía. Y esto es importante porque yo diría que, vamos, digámoslo así, modernamente entre los cristianos, en las iglesias,
la gente lo que está buscando es que Dios le cumpla su voluntad. Dios bendice esta relación, Dios bendice este negocio, Dios dame este trabajo, Dios ayúdame que quiero comprar este auto o esta otra cosa que venden en la tienda. Entonces estamos tratando como de ocupar a Dios en nuestra voluntad, como quien contrata a alguien para nuestro servicio. Y efectivamente, hasta si usted escucha a algunos predicadores, es como que si Dios fuera una especie de mayordomo inglés, que está con el paño aquel colgando del brazo, diciéndole, Señor, ¿y usted qué se le antoja hoy? ¿Qué es lo que quisiera usted comer, beber, hacer? Pero esa es una completa distorsión. Los cristianos debiéramos de orar con intensidad, de una manera profunda, sincera, comprometida. Dios, yo quiero poner tu voluntad por encima de la mía. Dios, no me permitas, mire qué oración, no me permitas, Dios, hacer mi voluntad. Ayúdame, muéveme a hacer la tuya. Entonces, esta es la primera respuesta a la interrogante. ¿En qué consiste buscar la voluntad de Dios? Consiste en ponerla por sobre su propia voluntad y la mía. 2. Consiste también en acatarla, aunque no sea lo más placentero, aunque no sea lo más conveniente, entre comillas. Esto de, aunque no sea ni lo más placentero ni lo más conveniente, solo me recuerda al Señor Jesucristo. En el huerto del Getsemaní, mas no se haga, oh Padre, mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es esto? Él está definitivamente acatando lo que sea, lo que venga. Y antes de eso, prácticamente se puede decir, amigos, que en la misma oración, él dice, Dios, si es posible, está como en un momento de debilidad, yo creo que todos auscultamos si podemos negociar con Dios. Le dice Jesús, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Mire qué oración está haciendo. Si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Entonces yo creo que al Jesús mostrarse de esa manera, en ese momento crucial, difícil, dramático, no está haciendo nada más que identificándose con nosotros, los humanos, con nuestra fragilidad, en el momento en que nosotros sentimos temor, inseguridad, en el momento que aquello no nos resulta conforme a nuestros intereses y conveniencias. Entonces Jesús ora de esta manera, pero en la misma oración Él se recupera, Él se sobrepone y dice, más no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces esa es una clara manera de pedir, de buscar la voluntad de Dios, acatarla, aunque no sea ni lo más placentero, ni lo más conveniente. Puede ser que me estén escuchando en este tema ahora mismo personas que están considerando acabar su matrimonio porque ya no es placentero, porque ya de alguna manera no le resulta conveniente, pero quédese ahí, persevere. ¿Sabe? Yo una vez conocí a un individuo, un pastor, andaba haciendo su voluntad de un lado al otro, de una denominación, de un concilio. El tipo andaba como quien anda buscando la oportunidad en su vida de grupo en grupo de iglesias. Entonces él me dijo algo que yo dije, aquí está la clave. Me dice, Pastor Peñalba, es que el reino de Dios no es un lugar, me dijo él. En principio me pareció aquello bien, aceptable, pero después lo medité. El reino de Dios es un lugar y sentí la clara voz del Espíritu en mi espíritu diciéndome, Dios, claro que hacer mi voluntad es estar en el lugar donde yo digo. Claro que eso no es verdad, de que el reino de Dios no es un lugar. Sí es un lugar, me dice Dios, es estar donde yo tengo a cada persona. Por eso le digo, me está siguiendo en este tema alguien que está a punto de romper su matrimonio y piensa, no, pues el reino de Dios no es un lugar, ser cristiano no es estar atado. Ser cristiano es tener, si usted está atado a una cruz, y si Dios le tiene atado a esa cruz, dice, el que lleve su cruz cada día y sea mi discípulo, ese es el que quiero. Entonces, como ve, aquí debe haber un desprendimiento totalmente de intereses humanos, de gustos, de lo que me place, lo que me complace, lo que me gusta, lo que me disgusta. Y entonces decir, Dios, si tú pues me tienes en una situación que no es disfrutable, pero si eso es tu voluntad, yo aquí me quedo. Y puede estar, mire cómo son las cosas, puede ser todo lo contrario.
Puede ser la situación más maravillosa, pero si Dios no le tiene en esa placentera experiencia, en esa placentera relación, en ese placentero negocio, en esa placentera amistad o lugar que usted frecuenta, si Dios no le tiene ahí, por placentero que sea, usted necesita hacerlo a un lado de su vida. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es algo muy importante. Estamos respondiendo en qué consiste la voluntad de Dios. Y mire lo que le he dicho hasta ahora. 1. Consiste buscar la voluntad de Dios en ponerla por sobre su propia voluntad. 2. Consiste en acatarla aunque no sea lo más placentero y lo más conveniente. 3. Sigo sumando. Hacer la voluntad de Dios consiste en no intentar negociar con ella bajo ningún término. Bajo ningún término. Yo recuerdo cuando era un muchacho, me peleé con mi pastor. Yo ya era un obrero contratado en una iglesia para hacer trabajos eclesiásticos bajo la dirección de un pastor y estaba en formación pastoral. Entonces me disgusté con el pastor, me peleé con él, me resentí. Y en esos días, amigos, me hacen una oferta de una ciudad al norte de mi país para tomar una iglesia que yo ya había ido con mi banda a tocar esa iglesia. Era una iglesia tremenda, magnífica, en la ciudad más importante del norte de mi país. Entonces dije, me voy y le voy a demostrar a este pastor que yo estoy listo, que yo no ocupo que me estén aquí y dime, te llevo para acá, te llevo para... No, yo ya estoy listo para hacer mis cosas y le voy a demostrar. Bueno, quiero decirle, amigo, amiga, que le doy gracias a Dios, que la sensatez se impuso, la humildad se impuso, la humillación se impuso, como dice la Biblia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Al final me dije yo, ¿qué voy a ir a hacer yo allá a tratar de... ¿Qué es lo que voy a demostrar? No voy a demostrar nada. Voy a terminar hecho pedazos. Entonces mejor me quedé al lado de aquel pastor que estaba enojado con él, estaba resentido con él, pues me quedé con él. ¿Y qué pasó? Lo demás ha sido una historia maravillosa de ministerio. ¿Por qué? Porque solo aquel que se somete a la voluntad de Dios va a ser usado por Dios. Hay un montón de tíos que andan haciendo su voluntad de manera irremediable, de manera irreflexiva. Van a terminar, no es que yo estoy juzgando ni que le esté deseando mal a nadie, pero van a terminar mal no porque lo diga yo, sino porque la Biblia lo dice. Que la persona altiva y soberbia va a terminar recogiendo despojos. Entonces, ¿quiere usted, amigo, amiga, hacer la voluntad de Dios? Usted necesita dejar de intentar ya decírselo, ya no están intentando negociar con la voluntad de Dios bajo ningún término. En cuarto lugar, ¿en qué más consiste buscar la voluntad de Dios? Consiste en querer hacer lo que Dios quiere, más lo que tú quieres, y más que lo que tú quieres. Claro, todos tenemos deseos, todos tenemos anhelos, todos tenemos ambiciones en un sentido o en otro. Pero si decimos, Dios, yo quiero, como dice aquella canción de Peregrinos y Extranjeros, un lindo grupo musical puertorriqueño, yo quiero lo que quieras tú. Lo que tú me pidas, he de hacer. Pues yo sé que sabes lo que es mejor, yo quiero lo que quieras tú. Esto es cuando la gente pone en segundo término sus propios quereres, sus propios deseos y ambiciones y dice, no, me voy en pos de los de Dios. Y 5, finalmente, con lo que cierro, ¿en qué consiste buscar la voluntad de Dios? Consiste en seguir la pauta bíblica. ¿Sabe cuál es la pauta bíblica? El hacer tu voluntad me ha agradado, oh Señor. Entonces, este texto se desprende de un texto antiguo que dice, sacrificios no quisiste, holocaustos no quisiste. He aquí, dice, vengo Dios a hacer tu voluntad. Un texto que proféticamente se le adjudica a Jesucristo, indicando que no es lo que Él quiera hacer, no es lo que se le ocurra, es hacer la voluntad de Dios, es lo que a Él le agrada.
Yo creo que no necesitamos ser Jesucristo ciertamente como para poner en nuestro propio nivel, por supuesto que somos frágiles criaturas, ponerlo en nuestro propio nivel, hacer tu voluntad me ha agradado. Yo he escuchado a cristianos decir que no es bueno estar pidiendo mucho por la voluntad de Dios porque Dios te va a mandar las tribulaciones y pruebas. Eso es absurdo, es supersticioso, es pagano, es una cosa totalmente tirada de los cabellos. No hay nada más hermoso, no hay nada más maravilloso que un individuo se sienta en la voluntad de Dios, que diga, yo he pasado tantas cosas, pero al final de cuentas y al final del día siempre me encontré queriendo hacer la voluntad de Dios y Dios por eso me ha bendecido. Eso es una cosa que no tiene ninguna comparación. Así es que, amigos, nuestro tema ha sido hoy, busca tu voluntad, apelando a su buen juicio, apelando a su buen corazón. Y usted en respuesta pregunta, ¿y cómo hago la voluntad de Dios? Busca la voluntad de Dios de esta manera. 1, poniéndola por sobre su propia voluntad. 2, acatándola, aunque no sea para usted lo más placentero y más conveniente en determinado momento y o situación. 3, no intentando negociar la voluntad de Dios bajo ningún término. 4, queriendo hacer lo que Dios quiere más que lo que usted quiere. Y 5, siguiendo la pauta bíblica, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Busca su voluntad.